Olá, amigos del Padel. Aqui estamos em nosso canal Padel Interview, junto com minha companheira Belém Llanos, para hacer uma entrevista a Elia Matrein. Está Eli. Buenas noches, Buenas Eli. noches. Buenas noches. Bienvenida y Me ha muchísimas encantado, gracias. Nekia, sí. Tenía que ser tú, ¿verdad, Elizabeth? Jo, teníamos que inaugurarlo así. La primera. ¿Sabes Me, luego? me encanta, Belén, las nuevas ideas que le surgen a Neki. Siempre cuando me dice que tiene una idea, siempre he pensado, qué maravilla, lo que va a salir de aquí va a ser maravilloso. Eu creio que pode ser muito interessante, ¿verdad? Muchas Sí. gracias. Sí, sí. Bem-vinda, Elia Matrein. Muchas gracias. Esperamos que isso poder charlar, ter um momento de charla muito distendido, não? E penso que vamos atrair muitas coisas interessantes para todos nós outros. Esperemos que así sea, que no aburramos a la gente. Eli, me gostaria que hablaras com nós sobre os momentos importantes de tu carreira deportiva como jogadora, não? E tus palmares. Fu. Venga, pues empiezo por lo del final, que es lo más visible, ¿no? Como la punta del iceberg. Em, pues yo suena un poco abuela cebolleta, Neki, pero fui número uno en el 2013 de la mano de Patti y tuya. También fuimos campeonas del mundo. Yo he sido campeona del mundo creo que 3 veces por equipos, una por parejas. También 3 veces campeona de Europa y creo que de lo que más orgullosa me siento es de haber estado unos 10 años en el top 5 mundial. Creo que, bueno, a veces hablo con mis deportistas que tocar techo, entre comillas, es relativamente no sé sencillo, pero puede ser anecdótico y creo que lo difícil en un deportista es hacer un buen suelo. Entonces, esa parte de haber estado tantos años ahí en la élite, pues hablaba de que hacíamos un trabajo muy constante, ¿no? Muy, muy de día a día y muy de crear una buena base. Y esa es la parte que se ve. ¿Cuál era la otra? Que me he despistado con la otra pregunta. Momentos importantes de tu carreira como deportista. Fíjate, yo creo que aquí normalmente la cabeza tiende a ir a, "Buah, cuando gané no sé qué torneo, ¿no?" Y en mi caso, sin que suene al libro de autoayuda, porque no quiero caer en eso, pero creo que realmente los momentos que más me han enseñado son aquellos que me pusieron delante del espejo. Y recuerdo que un momento en el que me puso, no sé si la competición o qué fue, delante del espejo fue aquel torneo en Granada, que yo termino jugando con un turbante en la cabeza porque me tropiezo y me termino haciendo una brecha que me sale sangre, me dan 2 puntos en la enfermería. Y bueno, tengo un recuerdo un poco doloroso de ese partido porque de hecho recuerdo que cuando me llevan al hospital después del partido, que por supuesto fue un desastre, nos dieron una paliza, Gemma y Lucía en ese momento fue un 6-2, 6-2. Tengo el recuerdo de que casi no recuerdo lo que pasa en el partido, ¿no? Funciona mucho por automatismos, pero sí que recuerdo que antes del partido yo os dije a Pati y a ti que tenía la sensación de no tener el nivel para estar jugando en esa pista y en esa ronda. Y eso me enseñó un montón, porque me enseñó sobre mis vulnerabilidades, me enseñó o me puso de manifiesto algo que tú nos repetías mucho, pero que quizá yo conseguí sentir, no tanto pensar, que Es era que, diferente, ¿verdad? claro, que era como que no nos creyésemos la última galletita del pastel cuando ganásemos, que al final no éramos tan buenos. Y creo que fue un momento así como que hizo un clic en mi cabeza porque a raíz de eso nosotras dimos el paso de empezar a trabajar con un psicólogo, con Pablo del Río. Pablo del Río me puso de nuevo en la mesa el que se me había olvidado que eso era un juego y que yo no estaba consiguiendo disfrutar de eso que era mi profesión. Entonces, bueno, creo que ese momento me ayudó a conocerme mucho. De hecho, me ayuda a descubrir que tengo cierta tendencia a la ansiedad, cosa que hoy en día ya identifico mucho mejor. Cuando llegan situaciones digo, "Up, ya, mira, estoy aquí en este momento otra vez,
delante del espejo, venga Eli, a ver cómo lo vas a hacer ahora, ¿no? A ver si consigues hacerlo un Uhum. poquito mejor. Y creo que ese fue un momento así importante. Y creo que otro momento importante, ese sí que lo guardo con mucho cariño, fue nuestro mundial en Mallorca, que estabas ahí acompañándonos. No, no te podías sentar con nosotras, pero estuviste cerquita. Y ese lo guardo con mucho cariño, la verdad. Qué bonito escuchar la verdad, Belén. Sí, una maravilla. A mí siempre me ha encantado escucharla, además cuando habla muy bien, se le entiende perfectamente, pero además con una cadencia y con una energía que transmite mucha paz, ¿no? Mucha, como decimos, me sale difícil decir paz, bueno, pero es paz, como decimos argentinos, pero mucha paz y también una de las características que vi desde siempre, ¿no? Estás contando cómo has ido aprendiendo y viviendo todos esos momentos, pero también de sabiduría, ¿no? Es decir, tengo esa imagen tuya, ¿no? De una persona que transmite mucha paz, mucha calma y también mucha sabiduría, a pesar de que, bueno, que eres muy joven, ¿no? Entonces, siempre se tiende a pensar que las personas sabias son quienes peinan canas, pero en tu caso, bueno, siempre tuve esa imagen tuya. Entonces, bueno, es fascinante también escucharte, como a Neki. De hecho, Pero, iba a decir que a mí, en cuanto a eso, Neki fue para mí una gran maestra. claro, Yo claro. siempre dije que, bueno, que al final ella me enseñó mucho más allá del pádel. Eso sí que fue un camino recorrido cuyo escenario era una pista de pádel, pero había un trabajo mucho más interno y Claro, bueno, pero, y que no quiere decir que hacer un trabajo interno, ¿no? Y conocerse, quiere decir que nosotros vamos a estar rolando por ahí en la vida, ¿no? Lo que queremos es conocernos, saber nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, ¿no? Tratar de saber cuáles son nuestros puntos más débiles, pero trabajar para querer conquistar mi mayor nivel, ¿no? Y ser las número uno también, ¿por qué no? ¿No? Pero yo creo que es eso, y ahí nosotros nos coincidimos mucho porque en mi época también lo he hecho así, desde ese lugar, y ahí a partir de ahí cuando nosotros somos tan diferentes a nivel de muchas cosas, pero nos parecemos mucho en una parte muy, muy importante, ¿no? ujú. Pues hemos Sí, en estado esos tanto tiempo, pilares, ¿no? Que decíamos. pues hemos estado Exacto. tanto tiempo acompañándonos una a la otra, porque yo también desde ahí aprendí mucho de ti, ¿no? De Patti, porque en un equipo éramos las tres, vosotros me daban ese espacio para poder estar ahí, y ha sido una etapa muy bonita, muy potente, muy divertida, muy, muy dura a la vez, ¿no? Ujú, es verdad. Y yo no esperaba escuchar otra cosa de ti, la verdad. Ah, é Me bem conoce diferente. mucho, Belén, me conoce Hã? demasiado. Y E sí, tu a mim. Hemos tenido que estar um tempo separadas, ¿verdad? Pero ahora ujú, mismo, cuando nos volvemos a hablar, la Ujú, verdad es que tú sabes mucho de mí, yo sé mucho de ti, y sí. cosas que yo, en ese tiempo que hemos pasado viviendo nuestras experiencias, hemos evolucionado, o sea, seguramente tendrá una parte mucho más evolucionada de Elizabeth y una parte mucho más evolucionada de Neki, pero seguimos coincidiendo las dos, Ujú, ¿verdad? así es. Muy bien. Belén, ¿quieres preguntar? No sé si está muy relacionada, ¿no? La segunda la pregunta, ¿quieres segunda hacer tú? pregunta. Sí, Mm, sí, yo creo que también lo he comentado, ¿no? Que has aprendido en la etapa de jugadora, ¿no? En esta vida. Creo que también hablabas del campo que habéis trabajado y el campo era el lugar donde había que demostrar, ¿no? Todo lo que se entrenaba, pero el campo también simboliza la vida, ¿no? Así es, yo veo que es el espacio donde podían realizar su profesión, que era el pádel, pero también todo lo que van viviendo fuera tiene que ver con la vida misma, ¿no? Que al final, más allá de deportistas y lo más importante es que somos personas, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha servido toda esa etapa de deportista? ¿Cómo te ha servido eh, eso en tu vida, ¿no? Al final de cuentas. Ujú. ¿Para qué te ha servido ese camino que has pasado? Bueno, al final sí, creo que, ¿no? Que esto lo hablábamos mucho en X. Son escenarios, ¿no? El nuestro era una pista de pádel y cada persona tiene el suyo propio. Y de hecho son micromundos, ¿no? O microburbujas. Entonces, quizá a través de ese escenario para mí eso fue un gran proceso de autoconocimiento. Lo que decía Neki bueno, descubrí mis miedos o se pusieron de manifiesto,
traté de afrontarlos a través de las cosas que poco a poco quería ir haciendo fortalezas mías. Pero fíjate, yo creo que escuché una vez una frase de un psicólogo que también me quedó como, wow, yo creo que a esto me enseñó el pádel, ¿no? El pádel te enseña como a comprometerte con aquellas cosas que sí dependen de ti, aceptar, tratar de aceptar las que no dependen tanto y tener la inteligencia suficiente como para diferenciar ambas. Y esto es lo difícil Hum, a veces en un contexto competitivo o en cualquier contexto, ¿no? Es decir, es como traté siempre de responsabilizarme de eso que estaba en mi mano. No siempre fue fácil aceptar lo que no estaba, eso sí que es verdad. Y bueno, y en muchos momentos tampoco tuve la inteligencia para diferenciar ambos, pero creo que sí, que sobre todo a mí me sirvió como una forma de autoconocimiento. Creo que el pádel me ha hecho descubrir mis mayores luces y mis mayores sombras a través de esa competición. Recuerdo, ¿verdad, Neki, que había veces que salíamos del partido, llegábamos al hotel, incluso habiendo ganado, las tres nos mirábamos como diciendo, ¿pero por qué elegimos esto? En qué momento hemos elegido que esto sea nuestra profesión? Y a la vez estábamos felices de estar ahí, ¿no? Pero era como una especie de, bueno, que creo que al final es lo que tiene de adictivo también la competición, que te lleva muchas veces a tus límites y bueno, pues que también salen las partes más, las mejores luces, quizá. hum, que bem, Neri. Mm. Que bueno, ¿verdad? Escucharla. Totalmente. Echaba de menos, Elizabeth. Algunos me dicen que entre que transmitir paz y quedarse dormidos hay una línea No, muy fina, ¿eh? No, 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 pues no, para nada. Eli, e como tu has vivido el momento de tu retirada del pádel? Pues mira, Neki, para mí ha sido un proceso doloroso, ha sido un duelo. Y de hecho, creo que ahora voy a hacer, pues mira, el 20 y algo de octubre hice 2 años de mi retirada. Y creo que estoy empezando a superarlo 2 años después. Fíjate, porque durante los primeros meses me sentía muy perdida. Incluso yo creo que una cosa que he hecho muy bien siendo jugadora profesional es preparar el plan B. Yo tenía muy claro, de hecho les digo a día de hoy a mis deportistas, a modo de broma, que las personas tenemos una certeza que es la muerte y el deportista de élite tiene dos, la muerte y la retirada deportiva. Entonces, Es verdad. Como dos muertes. precisamente yo me preparé muy bien. De hecho, en mis 2 últimos años de carrera deportiva ya iba compaginando algo de trabajo con psicología, porque trabajaba ya con algún jugador. Y sin embargo, aun habiéndome preparado para el después y aun disfrutando mucho ese después, porque yo a día de hoy disfruto un montón mi profesión, yo tuve muchos duelos que hacer de los que no era consciente que me iba a tocar hacer duelos. Muy tontos, ¿eh? Por ejemplo, em, levantarme por la mañana y no tener una rutina. Decir, vale, ¿y hoy qué hago? Sí, podía tener mis horas de terapia, de sesión, pero mi psicólogo, porque lo he trabajado con un psicólogo esto, me hablaba de que yo había pasado de una vida muy dopamínica, muy de vivir emociones muy intensas, ganar, perder, venga, tengo que mejorar, me viajo, me voy a no sé dónde de viaje, me cojo un avión, me vuelvo. Entonces, nosotros estamos como acostumbrados a picos emocionales altos cuando competimos. Hum, Y de repente mi vida se había convertido en algo muy endorfínico, cosa que yo buscaba, porque yo quería levantarme por la mañana, hacer deporte, tomarme un café, leer un libro, trabajar, estar en mi casa, en mi sofá, con mi familia. O sea, yo buscaba eso, pero aún así me costó mucho adaptarme a eso. Me costó, por ejemplo, regular el apetito, porque tenía la sensación de que no comía con hambre. Cosas como básicas. Me costó también regular el sueño. Me pasaba que me despertaba a mitad de la noche y no sabía por qué, porque yo en general me sentía bien hum. y me costaba dormir. Entonces fueron cosas así como muy pequeñas, pero que a momentos me llevaron incluso a preguntarme, "Jo, ¿la vida es esto? ¿Sabes? Es como... Y, y, y de hecho busqué ayuda porque en un momento tenía miedo de estar en un proceso de depresión
de ¿será que yo me he hecho adicta a esa intensidad emocional cuando en realidad yo lo que quería era esta vida tranquila? O sea, yo no me he retirado porque, no lo sé, o sea, fue una retirada muy voluntaria, fue una retirada porque yo quería, obviamente no tenía buenos resultados, pero fue una retirada porque no me gustaba estar viajando cada semana, me apetecía cuidar mis raíces, como he dicho, la competición me llevó a cuidar mis alas y no a cuidar mis raíces, me apetecía estar en mi casa, con mi pareja, cerca de mi familia, y aún así había momentos que me levantaba por las mañanas y decía, jo, y la gente hace esto en su día a día y le basta, es suficiente, porque a mí me falta algo, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco he ido dándole un sentido a mi día a día que al principio me costó encontrar. Pero ha sido un duelo, ha sido un duelo de muchas cosas. Sí, han sido muchos años también, ¿no? Pero Sí, claro, sí. pero tú no estás hablando, tú no estás hablando ahora, estás hablando de una cosa muy personal, ¿no? De Elizabeth, ¿no? No tanto no estás hablando nada de que tú estabas ahí debajo de los focos, porque resultados o no, eras una jugadora que ha estado en el medio, como dices, bajar del carro no es fácil, ¿sabes cuando Ujú, digo? Porque se baja del carro por todo eso que tú dices a nivel interno, a nivel de tu vida, pero también se baja el carro de que vienen otras personas jugando y tú no estás ahí, ¿sabes cuando te ujú, digo? Y sí. en ningún momento has hablado de esto, ¿sabes cuando te digo? No, es verdad que Pero es una de las eso. cosas que las personas echan mucho de menos, Ujú, ¿sabes? Y me parece muy guay, ¿no? sí. Y bueno, que has asumido esa parte y que ahora mismo estés hablando de Elizabeth, no de la jugadora que ha sido campeona del mundo, que la que ha ganado el mundial en Mallorca, ¿sabes cuando te Ujú, digo? Y eso me parece, sí. me Es parece que diferente. eso, Neki, tú nos lo repetías cada día, ¿no? Y yo creo que lo interioricé de una manera muy sencilla. Yo creo que nunca me identifiqué con el personaje. Mm. De hecho, sabía que el personaje era una parte de mí, pero en realidad al final lo que le da valor a mi vida es la persona, lo que comparto con los otros, lo que, bueno, me motiva, pero en mi caso la motivación nunca fueron los focos. De hecho, me sorprendía, ¿verdad? Como cuando a veces una de las cosas que nos decían a Pati y a mí cuando nos conocían en persona es como, ¡jo, qué normales sois! Y les mirábamos como diciendo, ¿por qué tendríamos que creernos diferentes? ¿No? Pero al final yo le doy a una pelotita y tú, yo qué sé, te dedicas a hacer números o a salvar personas, no lo sé, cada uno al final tenemos nuestra profesión que no deja de ser eso. De hecho, Mm. hay una cosa que también trato de no caer en ese error de etiquetarme o incluso llevar mi autoconcepto a lo que es mi trabajo, ¿no? Es como, bueno, soy Eli, ahora soy psicóloga, he sido jugadora profesional, pero soy mucho más. Eso no deja de ser ese personajillo. Y en mi caso, y creo que en el tuyo también, las luces nunca fueron nuestra fuente de motivación. Nos gustaban, No. claro, por supuesto. A todo el mundo creo que le gusta ganar y tener reconocimiento, pero nunca fue una necesidad, la verdad. Mm. Sí, sí, yo creo que ahí éramos muy parecidas Ujú, también, ¿no? Porque conseguimos ver como si fuera ese quesito, ¿no? Como decimos, las varias partes, bueno, y una de las partes que somos, ¿no? Somos un pedazo de jugadora, somos toda esa parte, pero hay toda la otra. Creo que hemos tenido siempre muy presente eso, y no quiere decir que con nosotros también estamos siempre reforzando lo buena que eran las otras, porque a veces a vosotros le costaba creer que eran buenas, ¿no? Hay mucha ujú, gente que no hace la mitad de que habéis hecho, que ya por sí ya salen, ya se creen muy, muy buenas, y eso también les ayuda, cada uno a su forma, y muchas veces el hacerlo tan sencillo no quería decir que lo que se hacía no era muy, muy bueno, ujú, ¿no? claro, Pero me, claro. me parece muy bien eso, que al final eso, ahí otra vez tengo que decirte que también yo creo que es por eso que Dios quería ellos se juntan, ¿no? Yo te entiendo perfectamente, porque al final siempre hemos mirado que eso, que, bueno, que los jugadores profesionales están ahí na parte desse dom que têm, ¿no? Dessa facilidade, de habilidades, ou de todo, e además disso, dedicam sua vida e trabalham para ser os melhores, pero hay médicos, hay, ¿no? Enfermeras, hay professores, hay muita gente que não sean, e nem isso, que tenham outra profissão, que têm su dom e su luz em outra coisa, ¿no? Pues yo Ujú, creo que se
se normalizaba, se relativizaba, ¿no? claro. De hecho, Neki, tengo el recuerdo de, como anécdota, pues no sé si una final, entramos a un pabellón y a ti se te había olvidado la acreditación. Y era de nuestros primeros años juntas y no te dejaban entrar porque no tenías acreditación. Y yo miraba al guardia y le decía, pero tú no sabes quién es ella. Es como, pues si tienes aquí a una mujer que ha sido todo en el mundo del padre y no le está dejando entrar porque... Y Neki me miraba y dice, no, es que yo necesito mi acreditación, si no, no me van a dejar entrar. Él tenía su función, ¿no? Y estaba haciendo su Claro, deber, pero claro. bueno, Ujú. Pero nos bueno, sí, pasan las como cosas, ¿verdad, creo Elizabeth? que este tipo de cosas también a mí me ayudó un poco a normalizar esto, ¿sabes? Mm. Quizá verlo a través de ti me ayudó un poco a tomar conciencia de, pues, de que eso, efectivamente, pues tampoco éramos la leche cuando ganábamos ni tampoco tan malas si perdíamos. Y qué más bonito que ver una... Yo he tenido grandes profesores en mi vida. Tú les veía, miraba desde fuera, no les daba nada por ellos, por su aspecto, por, ¿no? Y una vez que ellos entraban en su pista y empezaban a hablar, decías, olé, porque al Ujú, final hacerlo sencillo no es para muchos. ¿Sabes cuando te claro. digo? Estar ahí Ujú. arriba y no creerse Dios o no creerse que eres mejor de lo que otras personas, no es para todos. Ujú, Ahí también creo que tampoco debemos caer en que eso es una cosa que hacemos y que no hay dar valor. Hay mucha gente que trabaja para eso, que ha querido ser número uno, que se entrena todos los días y que no ha podido llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, que haber un equilibrio, ¿no? Y cuando, bueno, entro ahí dentro, me petito para afuera, respiro y me impongo mi forma de ser y desde ahí voy, pero me parece muy bonito que una persona tenga mucho dinero o que sea muy bueno y que llegue ahí, que pueda hablar con las personas siendo una persona normal. ujú, ¿Sabes cuando te claro. digo? Claro, ujú, Mm. sí, sí. De hecho, fíjate que yo creo, Neki, que hay una parte en la que trato de huir del identificarme con lo que consigo, ¿sabes? Que Mm. eso es verdad que cuando eres deportista profesional vas mucho a la conquista, a los retos, al ganar títulos, partidos. Y, y hoy en día estoy intentando aprender más, sigo en proceso de mejora constante, de andamiaje, pero intento conectar mucho más con lo que transmito que con lo que consigo, ¿sabes? Mm. Es como, Mm. Mm. ojalá, bueno, pues cuando alguien ha estado un rato charlando junto a mí, se vaya con lo que yo he conseguido transmitir a esa persona y yo me vaya con lo que esa persona me ha transmitido, Mm. pero no tanto en cuanto a las conquistas, ¿sabes? No tanto en cuanto a lo que consigo, sino a lo que yo soy y a lo que yo hago Mm. para Pero intentar creo que una mejorar. vez que tú vas haciendo desde ahí, las conquistas, los frutos se van dando. ¿Sabes cuando te Puede digo? ser. Ujú, Mm. Y pueden sí, ser grandes frutos. ujú, Mm. así es. Exacto. Belén. Vale, Sí, entonces eso, la retirada, ¿no? Hemos ahora da su vida Ujú, actual. sí, ya, bueno, creo que mucha gente sabe, pero cuéntanos un poquito más qué es lo que estás haciendo ahora. Y bueno, ujú. sí. Desde la parte laboral. Sí, claro, sí, 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 Em, Porque justo como estábamos hablando, ¿no? De eso, de que, bueno, el trabajo es una pequeña parte. Yo exacto. sigo también en mi proceso de mejora constante, pero estoy trabajando como psicóloga. De hecho, yo estudié magisterio, estudié psicología y luego hice dos másters, uno en psicología deportiva y otro en psicología clínica. Entonces, bueno, mi faceta ahora es tanto como psicóloga deportiva como psicóloga clínica y trabajo pues con deportistas de distintos deportes. Quizá los más conocidos aquí serán jugadores y jugadoras de pádel, pero sí que es verdad que también trabajo con otros deportes. Y luego hay una parte que hago clínica. Como dice Neki, trabajo con personas normales, con problemas de la vida real. Y, Y bueno, y luego hay una parte de formación. También trabajo en distintos ámbitos, pues federaciones, cursos, en esa parte más formativa. Así que, y bueno, esa te es mi... ayudó el hecho de haber sido, de haber vivido esa experiencia como jugadora, ahora que trabajas con los chicos, ¿no? Te ayuda mucho. Yo creo, Neki, que me ayuda,
consigo empatizar fácil con ellos, ¿sabes? Cuando me explican cómo se sienten, me resulta sencillo conectar porque muchas veces yo también lo he sentido. Entonces, es como que, y creo que eso ellos lo agradecen porque al final psicólogos o psicólogas buenos hay muchos. Quizá lo que yo tengo como valor diferencial en el mundo del pádel es que también he sido jugadora. Mm. Y eso sé que muchas personas vienen a mí precisamente por ese valor diferencial, ¿no? Porque de hecho mi experiencia como psicóloga es cortita, yo llevo trabajando desde 2023. Pero bueno, por otro lado trato de solventarlo también formándome mucho, leyendo y escuchando mucho a los que saben y creo que lo que os decía, ¿no? Que también hay una parte en la que, bueno, como lo he sentido, lo he vivido, hay veces que en cuanto me dicen algo ya consigo saber un poco por dónde van. Luego obviamente hay cosas que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho empatizar con personas que tienen que gestionar la ira. No significa que no pueda ayudarles, pero me cuesta mucho entender a veces ese fuego que sube por la garganta porque yo no es algo que sienta habitualmente. Es algo que, bueno, yo tendré mis dificultades, pero la gestión de la ira no suele ser una. Entonces hay cosas que obviamente no, a las que no llego porque no tengo esa capacidad de ponerme en esa piel, pero también pues trato eso de formarme para ayudarles, incluso cuando no consigo empatizar. Sí, cada persona es un Empatizar mundo, no, ¿no? o sea, se puede empatizar, pero sí que no consigo a veces entender, no sé qué si explicarlo bien, no sé si Claro, se no entiende. estás en la piel. Exacto. Cuando como jugadora, un jugador te dice y has estado en esa situación y lo sientes como en la piel, ¿no? Lo otro, bueno, Ujú. no es si no estás en... Claro, Claro por que ejemplo, un yo, jugador me decía el otro día, es que Eli necesitaba reventar la pala y hasta que no la reventé no me quedé tranquilo. Y entonces es como, bueno, yo no sé muy bien qué se siente en esa situación porque nunca he tenido la necesidad de reventar la pala. Entonces, bueno, son como cosas que estás aprendiendo, ¿no? Porque estoy provavelmente aprendiendo. irá, ya terás con otros jugadores, encontrarás otros jugadores que tienen ese patrón, que al final son Claro, patrones, ¿no? claro, Ya verás que exacto. no has vivido esto, pero sí que hay essa persona que tu has entrenado, que sí, de repente, cuando ya venga el próximo caso, vas aprendiendo a cómo manejar esto. Claro, Y tú eso como, es. ¿no? Ujú. Me Así es, imagino. Qué así es. Ahí interesante eso. pongo en práctica la teoría. ¿Qué dice la teoría aquí? Es verdad. Qué Pero lo que diferencia, os ¿no? decía, no consigo sentir. Es como que sé pensar sobre esa situación, sé dar herramientas al jugador, pero sentirlo ahí me cuesta un poquito más. Al final, Eso las sí, herramientas, ¿verdad, Eli? Qué importantes son las herramientas, ¿no? claro, que al final, Neki, nosotros los psicólogos trabajamos de esa forma. Nosotros tratamos de dar herramientas al jugador primero para que identifique la situación y después para que sepa qué herramienta utilizar en esa situación. Porque fíjate que el otro día en una formación me decían, es que la parte mental es la más importante. Yo no creo que sea la más importante. Yo creo que, de hecho, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de técnica, táctica, físico y mental. Si un jugador no está entrenado ni técnica ni tácticamente ni físicamente, va a ser igual de importante. O sea, para mí son las cuatro patas de una silla y cada una tiene el mismo grado de importancia. Lo que pasa es que la parte mental es la menos entrenada. Entonces, por eso la gente cree que es la más importante, ¿sabes? Y yo creo que es en la que nos falta un poquito más de práctica para llevarla al terreno de juego. Mm. Porque ahora, por ejemplo, cuando a mí me toca trabajar con algún deportista, yo siempre les explico que lo más importante empieza cuando acaba nuestra sesión, que es cuando puede poner en práctica lo que nosotros hemos trabajado. Hasta ese momento, la hora que estamos aquí, estamos teorizando. Y de Uhum. hecho, por eso yo intento, en la medida de lo posible, mm, estar cerca de la pista para verles. Porque, bueno, una cosa es hablar tranquilitos aquí desde nuestras pulsaciones bajas, otra cosa es, venga, nos vamos al terreno de juego y cómo ponemos estas herramientas cuando las pulsaciones están más arriba. E creio que é a nossa maior lição de vida, não? Que é, Ujú. porque hoje em dia há grandes oradores, não? Mas agora Claro, mesmo, poner isso em prática e bajar isso, porque afinal chega um momento de tu vida que já não miras mais o que diz a gente, tu miras o ujú, que a gente hace, não? A gente é o claro, que hace e não o que totalmente. se dice, Ujú. não? E mais na pista.
es, no sé, yo llevo mucho tiempo trabajando, ahora estamos hablando de ti, no de mí, pero desde todos esos años de enseñanza en todos los niveles, entras en la pista y tú ves la persona como es, ahí es Ujú, a donde se ve, ¿no? claro, Por lo menos es mi experiencia. Conectas y ves cuál es la reacción de la persona ahí dentro. Porque fuera, cuando totalmente. estamos con adrenalina, es muy fácil. Ah, pero yo soy muy Ujú. tranquilo fuera, pero dentro me transforma. Pues ahí está la otra parte que no estás viendo de ti. Así es, Bienvenida, bienvenida, ¿no? Vamos a empezar a así es, verla, abrázala y vamos a trabajar, porque eso, una vez que tú lo ves, te vas a hacerlo mucho más fuerte, ¿no? totalmente. Pero poner la teoría en práctica, ahí es donde está, en todo. Proceso de la Claro, técnica, el proceso de la táctica, no en todo. y tomar conciencia, ¿no? Que a veces ¿Eh? lo más difícil, fíjate que también tuve una experiencia así, vino un jugador cuyo motivo de llegar a mí era que entrenador y compañero le habían pedido que tenía que trabajar la parte mental. Y yo dije, mira, voy a ser súper sincera contigo, si esta es tu demanda, creo que tú vas a perder el dinero y yo voy a perder el tiempo. Mm. Porque si tú vienes porque ellos creen que tienes que cambiar, pero son ellos los que creen que tienes que cambiar, el cambio siempre van a hacer de dentro de ti, nunca va a Uhum, venir de fuera. Los demás me pueden uhum, decir tienes que, pero si yo no tomo conciencia de que quiero cambiar eso, no hay trabajo posible. uhum. É Y verdade. no trabajó porque al final no Muy tenía bien, ningún Isa. sentido. Claro. Me parece súper bien. Qué bonito verte así, En esta faceta, vestida de persona, ¿ves, de Neki? verdad. Me parece que tienes mucho para aportar a la gente, de todo lo que has vivido, de todo lo que has vivido, de todo lo que eres, ¿sabes? Y dejar tu legado, como se dice, Ujú. ¿sabes? Belén, Bueno, yo creo que ah, estamos un poquito ya con el tiempo justo, pero la última pregunta que a mí me gustaría hacerte es, ¿crees que sería bueno ver más entrenadoras en el circuito profesional? ¿Tienes alguna idea sobre esto? Que para nosotras como entrenadoras, para mí como entrenadora, siempre es algo que me llama la atención, ¿no? Pues fíjate, ojalá es la respuesta que a mí me sale darte. Claro, Lo que pasa es que no sé hasta qué punto porque claro, mi cabeza va automáticamente al pádel profesional, ¿no? claro, Yo sí que creo, y quizá aquí Belén tú sabes un poquito más que yo, pero yo sí que creo que en contextos, por ejemplo, de pádel en menores, de pádel más a nivel amateur, creo que hay más mujeres ya en el terreno de juego. sí, Lo que pasa es que todavía creo que a nivel profesional el circuito está evolucionando hacia algo que a veces es inviable en cuanto al papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, por ponerte un ejemplo de jugadoras que se han retirado, Marta Marrero. Marta Marrero ha sido mamá, ¿no? Entonces, claro, cuando ya hay una familia en juego, y esto sé que es una problemática trasladada a mujeres y a hombres, ¿no? Si tú tienes que viajar con unos jugadores, hoy en día hay un circuito de veintipico torneos, pero eso es lo que es el circuito Premier. Luego además están todos los FIBs. Entonces, creo que hacia donde evoluciona el pádel, o empezamos a trabajar en grupos de entrenamiento, qué bueno, que haya varios entrenadores o entrenadoras, o si no, para una mujer es muy difícil conciliar esta parte si en algún momento la quiere vincular a ese deseo de tener familia, por ejemplo. totalmente. Y no sé si, igual aquí me estoy lanzando a la piscina y igual y diciendo una burrada, pero creo que todavía la mujer tiene un papel predominante en la crianza de los hijos, ¿sabes? Sí que creo que cada vez hay muchos más padres involucrados en que eso sea un 50-50, pero bueno, todavía hay una parte en la que la mujer es indispensable en esa parte de criar a un hijo en los primeros años, quizá. Totalmente. alguma anécdota, Elizabeth? Jo, es que con Neki tengo muchas. Es que con Neki me ha dejado en un ascensor ahí. No, la No, pobre no me dejó. Ne- Ne-
Neki en un momento del partido nos ha soltado frases maravillosas como, chicas, me acabo de quedar con el culo al aire. Le había roto el pantalón al ponerse de cuclillas. En esa cosa del ascensor nos quedábamos colgadas en el ascensor y pedimos llamamos a un número, oye, por favor, ¿puede llamar a nuestra compañera que está en el piso para que intente sacarnos? Llaman a Neki para decirle, sus amigas están colgadas en el ascensor y Neki les dice, pero si yo no tengo ascensor en mi casa. Sei que era mi casa de Madrid, estava ele, estava a Paty, estava Isia, estava a Alicia Bern, ¿verdad? Sí, Sí, no, ¿te acuerdas? Estávamos en el Liguerón. sí, Então, sí, mi casa não tem ascensor, que história é essa? E estavam claro. eles aí querendo... Es que 12 años dan para mucho, Belén. Habría muchas para contar Dan muchas, me aquí. imagino. Que, fíjate, no sé dónde veníamos, pero Maior, imagínate, Belén, que el avión de Pati mío era a las 21:40. Maiorca. Mallorca era, y el de Neki era a las 21:40. Uf, Pero es que resulta que había dos aviones distintos. No nos fijamos y fue muy raro porque la chica cuando le dimos nuestros DNI nos dijo, no os puedo poner a las tres juntas, tenéis que ir separadas. Bueno, no pasa nada, si estamos todo el día juntas. Pero nos metemos las tres nos vamos a la misma puerta de espera y cuando vamos a entrar a Neki le dicen que el suyo no era ese avión, que era otro. Los que le acompañaban, ella se pone a ir con la mujer que le acompaña y a mitad de camino se da cuenta que no va a llegar, Como não vou decide ir? volver al nuestro. Esse avião era antes. Eu digo, se me vou, e nesse me quedo eu sola, e era las 10 e não sei que horas da noite em Maiorca. Claro, es que yo creo que uno era 21:40 o Essas. 21:50 y el otro 21:55, eran Ah, como 5 minutos. como Pues me llevas? Me que llevas ao Neki, que já se foi? Eu digo, me dou a volta, eu digo, vamos ao outro e vou entrar nesse voo, ¿te acuerdas? Neki vuelve al que no es el suyo y dice, yo entro en este vuelo. E aí Marta, digo, Marta, que era minha aluna, estava aí, digo, Marta, busca para ele, uma coisa assim, traído vosotros para fora, digo, es que vou a volar com vosotros porque sim, porque tu me dijiste, me quedo eu aqui, não, Elizabeth, tu tens que ir, Pati, me quedo aqui, não, não, Pati, tens que ir, vamos todas juntas, e ao final a senhora me ha posto para dentro, uma outra senhora e estava eu sentada, pero não éramos conscientes aún que o bilhete estava mal, Claro, que nos eu não habíamos era consciente confundido disso. nosotras. Pero Y es al que es final, verdad que la mujer nos había dicho lo de que no nos podía poner juntas. Entonces ya nos aferramos a eso y claro, le dijimos a la mujer, no, no, ella no se mueve de aquí. porque o pai havia sacado os bilhetes e ao final não hemos conferido como havia que conferir. E eu estava peleando para ir juntas com ele, porque era dormir no aeroporto em Mallorca. claro. ¿Sabes quando eu digo? E convencidíssimas de que havia que volar aí, ¿sabes? Sí, Muitas y coisas. Digo que hemos Claro. estado tanto tempo juntas, não? Eu sempre he decidido que sempre queria internar a porque havia muita gente que ha contactado comigo, pero que era competência não mais direta, ou no próprio momento que tinha que optar entre Ciara e Alejandra e, e, e as duas chicas, Pati e ele, eu senti meu coração e eu sabia que não tinha nenhuma dúvida com qual eu tinha que ir, era esse meu equipo, que ao final nós eu habéis formado, não? Sempre digo também que é muito diferente acompanhar um jogador que já está formado que formar um jogador, não? E hemos hecho todo esse processo junto e he tenido a oportunidade de aprender muito, muito, de estar todo o rato buscando uma alternativa, não, para sacar. Logo, he acertado, he errado, pero a intenção sempre ha sido buena, não? E penso que hemos hecho um equipo fantástico, que hemos disfrutado muito juntas, não? E que hemos podido sacar muito jugo, não? E muito respeito a quem éramos. Essa habitação era uma coisa incrível, não? Porque nos lo havia, pasábamos muy bien, não, ele e sí. tu também sendo tão diferente a nós outras, tem que acoplar-nos, verdade? Sí, es verdad que teníamos ahí un muy buen equilibrio. Y luego también es verdad que Neki y yo hemos peleado bastante, porque las dos tenemos nuestro carácter Ah, fuerte. Patti era más, creo que es una persona más adaptable. Patti uhum. se apañaba a cualquier... es lo bueno que tiene Patti, que en cualquier lugar que la dejes seguro que se adapta y se apaña muy bien.
Pero es verdad que Neki y yo hemos tenido ahí nuestras Uns guerrillas. momentos, sabes, assim, de firme. Eu confesso, Mm, Elizabeth, que minha intenção, e creio que a tua também, ha sido sempre eu, lo mejor, lo mejor, lo mejor. total. Me Ujú. equivocando ou não, era sempre vosso maior bem, Sí, sabes? Ha desde sido luego. desde Para la mí parte fue... mais leal, mais honesta, sem tentar sacar nenhum proveito, sem tentar acapararos, sabes? Ujú, Era como deixar que vosotros os crescessem, não? Pero também marcando um caminho que eu sabia que era bueno, sabes? ujú, Pero desde aí sempre foi, e para mim ha sido boa, um honor, uma satisfação, es como que muito carinho eu tenho, sabes? ujú. Quando te digo por todo o que hemos vivido. Creo que muy Sí. pocos equipos han funcionado como el nuestro, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Yo también, de hecho, creo que fue un poco el secreto de nuestro éxito, ¿no? Que quizá seguramente nuestro equipo no fue un equipo de un montón de títulos, porque, bueno, pero sí que creamos algo muy, muy valioso, que duró mucho tiempo, Mucho que tiempo. fue algo muy, muy hecho, como dices tú, desde el amor. Entonces, de hecho, yo recuerdo cuando Pati y yo nos separamos y que decidimos también, no sé muy bien cómo decirlo, si en plural o de manera singular, pero ahí Neki fue muy honesta y me dijo, mira, Eli, creo que nuestro camino ahora es separarnos y creo que va a ser bueno para ti, que yo me separe de ti. Jo, y recuerdo que fueron ahí meses complejos, muchos meses muy complejos, porque al final fue un cambio de vida en muchos sentidos, pero también lo agradezco mucho, ¿sabes? Al final hay una parte que me enseñó otra faceta de ese deporte que no conocía y también, bueno, lo que os decía antes, ¿no? De seguramente uno se quede con las luces y para mí eso, bueno, pues fue una sombra en el sentido de que fue difícil de gestionar, duro de gestionar, pero creo que también estuvo hecho desde el respeto y desde el amor por parte de las tres, que eso fue muy bueno y a mí también me ayudó mucho a crecer en ese Por sentido. eso sentía, hay una cosa para mí que es la intuición y siempre las decisiones, las menos importantes hasta las muy importantes, lo tomo desde ahí, ¿sabes? Ujú, Muy meditada, muy sentida y sabiendo que tú era la chica que hemos empezado aquel proyecto, ¿no? Y ujú, hemos terminado ahí, era la que tenía que soltar, ujú, ¿sabes? Pero yo sabía que eso era para el mayor bien, ujú, no, no era por nada, era por el mayor bien, porque al final el pádel ahí se queda pequeño, ujú, ¿entiendes? Y fue desde ahí y yo sabía que era el momento para que tú crecieras, ujú, ¿sabes? No era nada, y tanto que mi sentimiento está intacto. Y tú ujú, podías estar aquí, no aquí, porque yo he dicho, o Eli, yo creo que es hora de soltarte, y podías no estar. ujú, Y eso dice mucho de ti, sí, ¿sabes? Dice ujú, mucho de las dos, ¿no? De estar aquí ahora, porque ha sido muy, muy bonito. Tanto que, bueno, he terminado acompañando a Patti y a Virginia. En su momento, Virginia y yo no coincidimos, había que seguir trabajando, pero al final yo había tenido un ejemplo de equipo muy bueno y de que las cosas fluían. Y también en ese tiempo, también estaba, ya llevaba mucho tiempo, ya en ese circuito, también ya sentía señales de que yo ya no estaba más para esto y al final a través de Virginia me ha dado la oportunidad de decir, hey, ya no quiero más estar aquí, aunque fuera Patti, que era ujú, nuestra Patti, ¿no? Pero que también lo he escuchado desde el corazón y eso también me ayudó a poder dar un paso que quizás por inercia o por seguir acompañando a Patti nunca hubiera hecho. Entonces yo ujú, también he tenido que hacer mi duelo que como dices, ¿no? Como porque cuando dejé de competir, yo ya lo sabía que era hora de hacerlo. Cuando dejé de entrenar, ya sentía los señales, pero no los escuchaba porque estaba Patti por encima de todo. Y al final doy gracias a Virginia de haber dicho no coincidir tanto, embora no era para dejar de trabajar, que me ha liberado. Y embora yo he sentido un montón de no estar con Patti, porque ya sabe quién es Patti, ¿no? También creo que eso ha sido muy bueno para Patti, también que no estuviera ahí, que ella fuera detrás de su camino y yo poder ahora estar dedicándome a otra cosa, a mi vida,
que, como dices, el circuito está muy diferente y ahora mismo creo que mi misión ya la he cumplido y estoy ahora haciendo otras cosas y que la vida son etapas, ¿no? Totalmente. Y hay que saber cerrarlas. Exatamente. Porque, Entonces, pero cuesta porque tú estás con tu vida también y ahora que, ¿cómo no voy? ¿Cómo ujú, no? No, pero bueno, la vida sabe, nosotros tenemos que conocernos para saber escuchar, ¿no? Los momentos y principalmente los pequeños grandes señales que el cuerpo te estaba dando y tú no estás escuchando porque tienes la claro. mente aferrada a eso y luego cuando y cerrar esa etapa para empezar una otra etapa que no es fácil, Ujú. ¿no? Pero confiar No. que todo va a salir bien y, mira, y al final estamos nosotros aquí haciendo una entrevista maravillosa contigo, empezando un proyecto que no sabemos lo que va a pasar, pero ambas, y yo he insistido mucho en esto para poder trabajar y traer todas las personas como tú, o no como tú, pero que han pasado por ahí, y me parece que es oro lo que está por ahí, que no está apareciendo, y lo que queremos traer a la luz para que la gente uh, traiga su experiencia tan vital como la tuya, ¿no? Y poder Ujú. compartir eso en ese mundo virtual que hoy está ahí en nuestras vidas, Así es. ¿no? Os escucharé a partir de Eso, ahora. eso es. Muchas gracias, Elizabeth, por tu tiempo, por ser como eres, por ser la deportista que has sido, por haber durante de tu carrera, haber compaginado tu etapa, ¿no? De estudiar y de entrenar, ¿no? Y hoy en día seguir dejando tu legado en otra faceta, ¿no? A donde seguirás aprendiendo, porque nosotros estamos aquí enseñando para aprender también, ¿no? Pero que la Claro. gente puede tener una persona con tanto valor, ¿no? Con tanta honestidad y con tanto ser, Ujú. ¿sabes? Muchísimas Muchas, gracias. a vosotras, muchas gracias. ¿Vale? Belén por tu ratito y Neki, pues por muchas cosas, ya sabes, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir, Neki? O Eso sea, es. que muchas gracias ¿Eh? por todo lo vivido y lo que nos quedará por vivir. Exatamente. ¿Vale? Un beso enorme.